Continuamos, amigos. Terrero, hay un tema importante que me gustaría que, aunque sea, le demos algunas pinceladas, y es en relación a un tema que leí, que tú escribiste en el periódico Diario Libre, muy interesante para mí, porque cuando yo estaba haciendo los estudios de mi carrera, me tocó hacer varios trabajos sobre ese tema de las entidades mutualistas, que nosotros la conocemos como las asociaciones de ahorros y préstamos. Entiendo que el mercado financiero se ha reducido mucho la cantidad. Tú te recuerdas la cantidad de asociaciones que se han ido reduciendo. Y tú hiciste un escrito muy ponderado, muy interesante, porque hay muchos elementos que la sociedad no conoce de las entidades mutualistas. Vamos a darte el espacio para que tú dé una explicación sobre lo que tú trataste en ese artículo. Mira, es muy interesante lo que tú dices, porque en este pueblo hay una entidad mutualista. Sí, la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. Claro. Entonces, las entidades mutualistas, para los televidentes, son entidades sin fines de lucros que tienen un objetivo social. No tienen dueños. Se organizan en base a una ley que constituyó el Consejo de Estado en el año 1962, donde se crea el sistema mutualista en la República Dominicana. Es la agrupación de varias personas que tienen unos dineritos. Había una cantidad específica con la cual se podía comenzar como un capital, y ese capital se utilizaba para prestarlo con un fin específico. En el caso particular de República Dominicana, estaba centralizado en el sector vivienda. Era favorecer a las personas de clase media, media baja, para que pudieran tener acceso a una vivienda a un plazo largo de tiempo, que eran prácticamente 30 años en aquellos tiempos, y un interés sumamente bajito. Por lo tanto, las asociaciones no tenían un interés de ganancia para repartirles a sus accionistas, porque no tenían accionistas. Eso es el fin, primero, el contexto que una institución. La Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos no tiene dueño, pero sí tiene dueño. Sus dueños son los ahorrantes. Si tú tenías o tienes una tarjeta de ahorro en la Asociación Bonao, tú eres dueño de esa asociación. Accionista. No, accionista no, dueño. Dueño. Porque es dueño, porque es mutual. O sea, nosotros los que todos hemos participado ahorrando, usted no va a ir, no puede ir ahora, dame una silla aquí. No, porque no es eso. ¿Verdad? Y además, la ley lo que decía era que esas ganancias, vamos a decirle excedentes, porque no es una compañía, son sobrantes, excedentes, tú captas, pagas un interés por eso, prestan y cobras un interés por eso. La diferencia entre las dos tasas es una ganancia, pero en el caso de la mutualista son excedentes. Y eso se iba guardando ahí, aunque la ley habla, la ley que está vigente del 62, de que a los accionistas, que los ahorrantes tenían derecho a un dividendo, que anualmente la Junta de Directores reunía la asamblea de dueños, que son los ahorrantes, quienes a su vez le dan un poder. Cuando tú firmabas la tarjetita de ahorro, le da un poder. Yo cedo el poder para que usted pueda hacer los retiros. Exactamente. No, para que usted pueda convocar la asamblea. Y ya usted me representa a los directivos. Entonces, esos directivos que han estado muchos años, la mayoría de ellos, y que son corresponsables del gran éxito que han tenido las asociaciones de ahorro, o que tuvieron por lo menos los primeros 40 años, pues ya tienen 50 y tantos años. Me imagino que eso le ha permitido acumular una cantidad enorme de dinero, ¿verdad? Bueno, al 31 de julio del año 2013 tienen acumulado patrimonio de esas ganancias por alrededor de 25.000 millones de pesos. 25.000 millones de pesos. A precio de valor histórico, o sea, a precio de atrás. Eso si tú lo traes al valor presente, puede tener un valor interesante, que no podemos estimarlo, porque depende cuál es el peso de los activos que hay, y también el goodwill, como lo llaman los americanos, que es el valor de lo que la gente entiende que vale un negocio, que también es un valor agregado.
Entonces, se ha planteado, desde que se hizo el Código Monetario y Financiero en el año 2002, en un artículo que se puso en el Código, el artículo 75, que la Junta Monetaria podrá, un año después de transcurrido la promulgación de la ley, convertir las asociaciones de ahorros en bancos múltiples. Banco múltiple es un banco normal. Banco comercial normal. Como el Banco Popular, como el Banco de Reserva, como el Banco del otro lado, todos esos bancos, ¿verdad? Y la razón era que se supone que debían ir transformándose para poder competir. La ley tiene, del 2002 aquí, tiene 11 años de promulgada. Y lamentablemente las asociaciones de ahorro, desde ese momento de aquí, han ido en declive. Y de hecho tú decías que había muchas antes. Ajá. Y ahora hay pocas. Sí. Porque muchas de ellas pequeñas se fusionaron con otras más grandes porque a lo mejor no podían vivir, subsistir. Lo que pasa es que también se fueron transformando y se le dieron oportunidades para hacer otras cosas. Préstamos de comercio, préstamos tarjeta de crédito, muchísimas otras cosas más. Y entonces el incentivo de que a los otros bancos se le dieron también las opciones que tenían las asociaciones de ahorro, lo ha puesto supuestamente en desventaja a las asociaciones de ahorro. Y ahora se justifica convertirla. Mi artículo viene porque yo podría estar en el fondo entendiendo que no debería transformarse. Pero mi artículo fue más objetivo que eso. Y me quité la imparcialidad y dije, vamos a ver, si hay una imperiosa realidad de que van a convertirla, déjame poner algunas recomendaciones para cuando eso se haga. El gobernador del Banco Central dijo en un momento, en septiembre, que se había reunido con los directivos de la Asociación de Ahorro y que planteaban crear un reglamento para su transformación. Entonces ahí viene mi artículo y yo entonces en mi artículo digo, espero que yo conociendo a los miembros de la Junta Monetaria, estoy seguro que ellos van a buscar alternativas para que los dueños de las asociaciones de ahorro salgan bien. Y digo, los dueños son los ahorrantes. Sin embargo digo que esas ganancias y esa bonanza que ha ocurrido en las asociaciones se debe a una buena gerencia. Que los directivos han jugado un papel importante ahí con su liderazgo. Deben ser compensados. Por tanto, debe ser compensado. Yo decía compensado con una parte mínima. Y así sucesivamente. Y mi última recomendación era que yo entendía que el Estado Dominicano, que ha asumido un sacrificio fiscal desde que se hicieron las asociaciones de ahorros, esas asociaciones nunca pagaron impuestos, sus operaciones no pagaban de ninguna forma, ni el que compraba, invertía y ganaba el interés pagaba, y el que pagamos interés por un préstamo también lo descontaba en la declaración de impuestos. Por tanto, había una exención por todos los lados para motivar el sistema de vivienda en la República Dominicana. Entonces yo entendía que por eso debía ser también compensado el Estado con por lo menos un 30% del monto del patrimonio, que yo entendía que era un 30%, que era estimado el valor de la tasa de impuesto sobre la renta. Entiendo que ese punto generó una respuesta del gobernador del Banco Central a tu artículo. Sí, el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, respondió en una carta al periódico El Diario Libre en relación a mi artículo. Y decía que, primero, que no era obligatorio la conversión, para que a la gente le quedara claro que no era una obligación que se convirtieran. Yo en ningún momento dije que era obligatorio. Refería al artículo 75 y decía que, como yo decía en mi artículo, que ellos estaban considerando en el reglamento que están trabajando compensar a los directores, funcionarios y empleados. O sea, se fue más lejos. O sea, le van a compensar a los directivos, a los funcionarios y empleados. Y también dice que él ha oído que algunos legisladores se han referido al tema y quizás lo deje interpretar que lo han hecho por mi artículo. Cosa que no es así. Entonces, el gobernador en su respuesta dice que no está de acuerdo con el punto que yo hablo de la compensación del Estado por el sacrificio fiscal. El gobernador dice que eso sería una confiscación del Estado o una apropiación. Una palabra muy de moda ahora mismo en Venezuela. Ahí que en Venezuela se habla de confiscación y de apropiación en el Estado. Aquí no se habla de eso. No. Entonces él dice, porque ¿Pero una confiscación a quién? O sea, el Estado a las asociaciones. Dice el gobierno, el gobernador. O sea, que si al Estado le van a dar una parte, sería una confiscación de esos bienes. Pero, y que dice que eso fue producto de una ley. O sea, de que una ley que hubo, la de la exención, por eso fue que se le dio eso. Yo estoy de acuerdo. Pero cuando lo vayan a modificar las asociaciones, tendrán que derogar alguna ley. Y habrá que hacer algo. Y de la resolución de la Junta Monetaria que va a identificar el tema,
se supone. Ahora, yo te pregunto, Carlos, yo tampoco estoy, el gobernador no está de acuerdo conmigo en el planteamiento. No, queda un minuto. Un minuto. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con lo que plantea el gobernador. Si eso es una confiscación, lo que se le podría dar al Estado, que sacrificó de verdad, ¿cómo le llamaríamos lo que le van a dar a los funcionarios, a los directivos y a los empleados? ¿Cómo le vamos a llamar? Está dentro del mismo monto, dentro del mismo paquete. Lo mismo. Porque aquellos no están en la ley. Claro. Entonces ese es el punto quizá de divergencia que deberían ver y tratar los analistas. Hay muchos articulistas escribiendo de un lado para otro ahora mismo con el tema. El hecho es que si se va a hacer algo, tenemos que tomar en cuenta al Estado Dominicano. Te felicito por ese artículo. Gracias, Carlos, gracias. Muy bien ponderado. Gracias. Bueno, amigos televidentes, ahora vamos a continuar presentándole, como hacemos cada semana, un personaje de aquí, de nuestra población, un señor que tiene bastante incidencia diaria, porque todos, de una manera u otra, leemos las informaciones que él vierte en su página. En esta noche le vamos a presentar una interesante entrevista con nuestro amigo Ramón Riff Fernández, director de la página Villa Altagracia, villanoticias.com. Veamos la entrevista. Que no es una página, es un periódico. Bueno, el periódico. Ya la dimensión que ha adquirido claro, sí, sí. es de un periódico. Veamos la entrevista. Villa Altagracia, al hogar de nuestro directo amigo Ramón Riff Fernández. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, alegrándome de que me gires esta visita, que me haga esta entrevista para tu bravo Carlos Terrero, que creo que va a terminar llamándose con Carlos, porque veo como que Terrero viaja mucho, ¿verdad, Carlos? Sí. Bueno, es un hombre de muchos compromisos, pero está muy interesado en permanecer en el programa, en ayudar a nuestra población en lo que le es posible. Ramón, tú te criaste en el kilómetro 43. Sí, mira, yo nací accidentalmente en San Pedro de Macorís. Mis padres vinieron aquí en el 1951, yo nací en el 1953. Entonces yo nací en San Pedro porque en el 1953, aquí en Villa Altagracia, no había hospitales, ni había clínica. Entonces papá, para evitar el asunto de las comadronas, que era lo que utilizaba en ese tiempo, cuando yo fui a nacer, trasladó a mi mamá a San Pedro de Macorís, y por eso yo nazco en San Pedro de Macorís, pero antes de un mes ya yo estaba en el Batey 43. Desde antes de mi mamá salir de riego, como dice. Okay. ¿Dónde realizaste tus estudios primarios y secundarios? Mira, los estudios primarios míos fueron muy irregulares en cuanto al lugar. Por ejemplo, yo tuve tal vez la suerte de iniciar los estudios a la edad de 4 años, porque papá me mandó a San Pedro de Macorís. Yo hice kinder, ya yo estaba en kinder en el colegio San Pedro Apóstol en San Pedro de Macorís, kinder primero y segundo en San Pedro de Macorís. Yo vivía en las casas de mis padrinos allá. Por una de esas cosas del destino, mi padrino y madrina se separaron. Entonces tuve que volver acá y yo hice tercer curso en el Batey 43, en la escuela Batey 43. Entonces, la escuela yo solamente llegaba hasta tercero. Hice cuarto y quinto aquí en Villa Altagracia. Entonces hice sexto en Pedro de Macorís otra vez. Ahí está ya la Revolución de Abril. Pierdo ese año y tengo que volver nuevamente aquí, a Villa Altagracia, ya en séptimo curso. Ahí compartí yo, por cierto, con tu hermano, Wilson Gómez. Muy buenos recuerdos tengo de él. ¿Sabes que tú quizás no te acuerdas de eso? Yo venía en horas de la tarde en una bicicleta del 43 a la casa de ustedes en las 10 casitas, porque la relación entre Wilson y yo eran muy buenas. Yo recuerdo que Wilson era excelente pintando a lápiz. Sí, nunca se me olvida eso. Y era un tremendo estudiante. Entonces compartíamos pupitre, éramos 3 en un pupitre. Estábamos Wilson Gómez, Carela, Osiris Carela, uno que es sastre, y yo compartiendo ese pupitre. Me tocaba a mí en el medio de ellos dos, porque yo era el más pequeño. Estaba en el medio de ellos dos. Pero Wilson era muy destacado como estudiante, indiscutiblemente. Sí, era brillante. Sí. ¿Y los estudios secundarios? Mira, hice séptimo y octavo aquí. Séptimo con la profesora Yolanda Gloss, donde hay función de este negocio que se llama Rumba. Ahí era que estaba, en el parque. Y el octavo lo hice con el profesor Gregorio Weber. De octavo a primero ese año se perdió, porque entonces
fue después de la posguerra, mi papá... Dos profesores que lamentablemente murieron. Exactamente. Mi papá, como yo fui único hijo, siempre tuvo el temor de separarme de la casa en épocas en que este país estaba muy convulsionado, como fueron la década después de entre la guerra de abril hasta los años 70 y pico. Entonces me retuvo, ese año yo lo perdí. Entonces me fui después a Bonao a hacer el bachillerato. Hice primero y segundo en Bonao. El tercero ya habían hecho el liceo aquí de manera provisional, funcionaba hasta el Country Club. Hice tercero aquí, pero cuando fui a hacer el cuarto, volví nuevamente a Bonao, porque aquí solamente daban cuarto de natural, y yo estaba interesado en hacer el cuarto de matemáticas, y me fui a Bonao a hacer el cuarto de matemáticas. Ok, o sea que tus estudios, tanto primarios como secundarios, se han visto muy afectados por las circunstancias, han tenido que ser una parte aquí, otra parte en San Pedro de Macorís, otra parte en Bonao. Exactamente, así es. Ramón, y de esa época de tus estudios primarios y secundarios, a nosotros nos gustaría que tú, frente a nuestras cámaras, recordara a algunos de tus amigos de esa época. Mira, yo recuerdo a Rubio, el hermano de Juancito de la Cruz. Ese era el sindicalista. No, Juancito era el sindicalista. El Rubio, uno que creo que... Rubio Tina. Ajá, que es contador. El esposo de Elba, exactamente. Ajá. César Guerrero, el abogado, que por cierto murió hace como 4 o 5 días. César Guerrero, el abogado que vivía, le decían así, vivía frente al hospital público, que era mecánico de Cataré, y después un destacado mecánico de aquí de Villa Altagracia. Yo recuerdo en ese tiempo también a José Brenes, el hijo de Jorgito el Venado. José. Que compartimos. Ese era también en llave tuya. Exactamente. Un muchacho que falleció muy joven, José A. Pérez, hijo de Marabú, hermano de papi. Ese lo mató un carro. Sí, esa fue una muerte que me dolió muchísimo a mí. Esos fueron de los jóvenes que yo recuerdo. Y recuerdo que... ¿Tú no eras amigo de Julito Báez? También, mira qué pasa. Julio Báez y yo éramos amigos, pero había un grupo que era Julio Báez, gay. Ramoncito y este muchacho que se llama Chico, que es mecánico. Ajá, Chico, de los ojitos verdes. Exactamente, para que estos tipos eran tipos de almas a tomar. Ese era un grupito que siempre uno lo tenía como con un temor, porque eran tipos altamente agresivos, peligrosos. Entonces siempre como que uno se mantenía un poquito aislado de eso. Y yo compartía más con los más pacíficos. Ajá. Por eso te menciono ese grupo ahí de eso. Mira, pero yo recuerdo que después de la guerra de abril, el 7º curso, aquí vino una muchacha que se llamaba Adalgisa, que es el único, recuerdo, Adalgisa Genao, que la mandaron, fue un funcionario del gobierno de Balaguer que mandaron aquí después de la guerra. Y esa muchacha bellísima, cuando llegó aquí a esa escuela, esa muchacha convulsionó esa escuela. Sí. Pero la mandaron como profesora. No, estudiante, junto con nosotros, sí. Y esa muchacha, de esa me acuerdo. Sí. Obviamente. Sí. Ramón, ¿qué pasó con tus estudios de veterinaria? Mira, eso es una historia interesante. Porque yo recuerdo, junto conmigo a la universidad entraron 18 de aquí de Villa Altagracia, a lo que se llama el colegio universitario. Yo tal vez fui el único que tuve la suerte de pasar el colegio en los 2 semestres. Los otros tuvieron que durar 3, algunos le dieron hasta baja provisional, que hoy son profesionales, quizás por razones no de falta de capacidad, sino por la propia irregularidad en que transcurrió el bachillerato de nosotros. Porque, por ejemplo, el bachillerato nuestro transcurrió del 68 al 72, que fue una época muy convulsionada, ¿verdad?, después de la guerra de abril. Y nosotros fuimos muy mal preparados a la universidad. Y eso hizo que hubiera algunos tropiezos con ellos. Yo recuerdo que cuando yo fui a inscribirme en la facultad, yo tuve una incertidumbre de en qué me inscribo. Y yo quería estudiar Derecho. No veterinario. No. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo no sé por qué mi mamá y mi papá tenían un mal concepto de los abogados. Muy mal concepto de los abogados. Entonces yo, único hijo, me daba como un poquito de apuro yo aparecerme en mi casa diciendo al papá y mamá, me inscribí en la facultad de Derecho. Entonces fui al departamento de orientación profesional de la Universidad Autónoma. Y a mí no me mandaron a estudiar veterinaria, me mandaron a estudiar comunicación y Derecho.
Oye, entonces cuando eso la comunicación no tenía la importancia que tiene ahora. Pero ¿qué pasa? Como yo estuve siempre relacionado con el campo y me gustaba mucho criar, e incluso yo cuando ingresé a la universidad ya yo tenía, yo dependía de una granja de pueblo que yo tenía 32 puercas madres cuando yo entré a la universidad. Y decidí, bueno, voy a estudiar veterinaria. Y me inscribí entonces en la facultad de veterinaria. Eso fue lo que ocurrió, pero realmente después con el tiempo me di cuenta que no debió haber sido. ¿No concluiste la carrera? No debió haber sido mi vocación. ¿Entiendes? Creo que la vocación mía era la comunicación. Pero quedaste con mucho conocimiento. Oh, claro. Me parece que tú hasta... Claro, no, yo trabajé en el Ministerio de Agricultura, yo trabajé en el Instituto Agrario, yo trabajé en el CEA, en esa área porque yo concluí todas las materias. Okay. Ramón, y de esa época de universitario, de los primeros que de aquí de Villa Altagracia fueron a la universidad, ¿tú puedes recordar algunos nombres? Oh, claro, mira, estos estuvieron primero, Fran Rodríguez, por ejemplo. El doctor. El doctor Vicente. Ajá, el hermano familiar de del Pineda. profesor de Pineda. Ajá. Exactamente. Estuvo también, recuerdo, el doctor Reyes, hermano de Dino. Ese entró junto conmigo. Simón Pérez. Entró junto conmigo una muchacha que se llama Esmeralda, que es arquitecto. Entró Julián Mejía. Marinito Torres vino detrás. Y la joven que le decían la Coca. Esa misma Esmeralda. Esa Esmeralda. Muy buena estudiante. Okay. Esa era muy buena estudiante. Creo que esa también fue la que pasó el colegio en 12 metros. Okay. Si recuerdo ese grupo, éramos muchos, pero ya de distintos niveles. Ramón, sería bueno que tú le dijeras al pueblo de Villa de dónde salió lo de Ñarro Parra Rico. Mira, cuando se fundó el Partido de la Liberación Dominicana, de aquí de Villa Altagracia, yo era dirigente estudiantil, ¿tú te acuerdas? Yo era dirigente estudiantil, primero del FUS en la universidad, posteriormente del FEL, que fue el grupo estudiantil del Partido de la Liberación Dominicana, y yo compartí con Danilo Medina, con Leonel Fernández, con Gustavo Montalvo, con Juan Francisco Santamaría, con Felucho Jiménez, que vino expulsado de la Universidad Católica Madre y Maestra porque hizo una manifestación apoyando las demandas presupuestales de la UAS. Yo compartí ahí con el que fue administrador del Banco de Reservas en el gobierno pasado, Toribio. Es decir, yo tuve una relación excelente con lo que hoy son grandes funcionarios. Además de que yo tenía la relación de Botello, que era mi primo, no de Botello. Entonces, de Villa Altagracia, cuando se funda el PLD, se va Neco, se va Parra, se va Guante, se va Ñarro, se va un señor llamado Ramón Lauser de las 10 Casitas, se va ya Celito, nombre del cual está el local del Partido de la Liberación Dominicana, aquí en Villa Altagracia. No se va Taciano se queda en el PRD. Son datos históricos. Exactamente. Sí, no se va Taciano, no se va Miguel Parra tampoco, se quedó un tiempecito más en el PRD. Pero yo te menciono lo que nos fuimos. Entonces, como siempre viajamos junto a la guagua, me faltó uno, Héctor Guante. Héctor Guante. Entonces, los muchachos como el ingeniero Fran Montaz, el doctor Vicente, y ese grupo vivían diciéndonos nosotros, cuando íbamos a la guagua, Parra, Guante, Ñarro, Ri. Entonces, de ahí que viene el relajo, cuando íbamos nosotros siempre en el grupo, Parra, Ñarro, Guante, Ri. Entonces voceaba. Exactamente, entonces voceaba siempre uno atrás. Y Cotico es el esposo de la profesora María de los Ángeles, que es también, que fue de los fundadores del PLD de aquí de Villa Altagracia. Cotico, ese muchacho de los librados, de los Montaz, hijo de librado Montaz. Tú fuiste un buen mozón cuando joven, el tiempo cambia mucho la gente. Bueno, no sabía que estuviera tan feo, no que estuviera más viejo. Sí. Pero tú eras, recuerdo yo, en esos tiempos que yo venía subiendo y cuando viajábamos en la guagua, que tú tenías tu pelo negro, siempre conversador y esa cosa de los hombres que más se admiraban y las mujeres pretendían aquí en Villa, con el perdón de tu esposa por esta historia ya pasada. Sí, eso pasó ya. Eso pasó sí, ya. Sí. Eres un hombre de hogar y eso. Sí. ¿Cuántas veces te has casado, Ramón? Yo me he casado 4 veces. 4 veces. Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Yo tengo 9 hijos con 5 mujeres.
Pero tú pareces un farandulero. ¿Cómo así? O porque los artistas y las cosas que tienen tantos hijos así. Bueno, tal vez fue el hecho de no tener hermanos que me llevó a eso. Y el hecho también de haberme casado tantas veces. Sabes que las mujeres tienen la tendencia natural de cuando se enamoran. Y tuve la suerte de que las mujeres con las que me casé se enamoraron de mí. Siempre quieren tener un hijo del hombre con el que se enamoran. Sí, y yo complaciente. Un buen padrón. No complaciente, complacía esa petición. Pero me ha dado mucha satisfacción el asunto de los hijos míos, por suerte. Los hijos míos mayores todos son profesionales. ¿Viven aquí en Villa todos? Viven en Santo Domingo, viven 2. Vive uno en Monteplata. Aquí en Villa Altagracia tengo cuatro hijos. Tú conoces siempre uno que anda conmigo. Sí, el de la Cámara. El de la Cámara. Tengo una que es licenciada en contabilidad, que trabaja en Aster. Tengo la más pequeñita, que lástima que no está aquí, está en el colegio, de 4 años. Una hija casi nieta, pero que es la alegría de este hogar. Tengo a mi hijo mayor de los varones, Nano, que estudió comunicación, trabaja en Cítrico Dominicano, y mi hija mayor, que es Gloria, nieta de Chago, la perra, ¿te acuerdas de Chago la perra? Nano también, nieto de Chago la perra. Mi hija mayor es odontólogo, odontopediatra. Es la directora de la Escuela de Odontología de la Universidad Católica, actualmente. Sí. Y tengo una hija periodista, Gabriela, que trabajaba hasta hace poco, porque sabe que cerraron la revista La Lupa. Sí. Trabajaba en La Lupa, se inició en el Listín Diario, luego estuvo en el periódico, en el semanario Clave, terminó siendo jefe de redacción de Clave. Después estuvo en el Departamento Cultural de Baja de España, estaba ahora en La Lupa. Esa ganó segundo lugar Premio Nacional de Periodismo cuando apenas tenía 21 años, la premiación de la Funglode. Okay. Sí, excelente profesional de la comunicación. Ramón, en tu forma de hablar, el desenvolvimiento tan locuaz que tú tienes, denota que tú eres una persona que has leído y lee mucho. ¿De dónde te nace la inclinación por la lectura? Mira, eso nace de parte de mi mamá. Mi mamá, aunque no tuvo una gran escuela, leía mucho. Y leía todo lo que le llegaba a la mano y tenía muchos libros. Yo recuerdo que el primer libro que a mí se me ocurrió leer, yo tenía que tener como algunos 12 años. Era una novela, ojalá algún muchacho la busque por ahí en el internet, de Julio González Herrero, un escritor dominicano, que se llama Trementina, Clerén y Bongó. Era sobre una isla ficticia que luego dicen que era La Saona, que él recreó en su creación literaria, que era un manicomio en una isla anexa a Santo Domingo, donde se desenvolvió la novela. Ese Julio González Herrera murió loco, mira qué cosa. Murió en el manicomio también. Esa fue la primera novela que yo leí. Posteriormente leí El Erial de Constantino C. Vigil, y de ahí fui leyendo, y te puedo decir a ti, yo muchas veces piensan que uno se va a la gloria, y yo digo lo siguiente: mira, yo no me siento orgulloso por lo que he escrito, pero me siento orgulloso de lo que yo he leído. Yo soy un lector voraz, con un solo problema, que soy anarquista en cuanto a las obras que leo. Yo leo cualquier tipo de obra, tanto poesía, literatura, cuestiones medioambientales, análisis político, análisis económico. Es decir, que no tengo como una línea definida, que ha sido el error precisamente por ser empírico en esta área. No he seguido como una línea rectilínea en cuanto a eso, y eso ha sido que me crea una cultura general, modestia aparte, pero sin una definición hacia qué sector. Ramón, ¿y qué te llevó a la política, a los partidos de izquierda? Mira, tú sabes, acuérdate que te hablé del asunto del PLD. Sí. Y esto es un tema que bueno que tú lo toques, porque mucha gente pensaron, ¿y por qué tú no seguiste ahí? Yo te voy a decir por qué yo no seguí en el PLD. Ocurrió que yo tengo siempre esas inquietudes por la actividad política. Me inicié como todo el mundo en el PRD. Tuve esas inquietudes por la actividad política. Se funda el PLD estando yo en la universidad. Yo era cercano de Juan Bosch, a través de Juan Francisco Santamaría, que era un gran amigo mío, que vivía metido en la casa de Bosch. Y yo también, yo soy que integro la actividad política. A Diomedes Núñez Polanco, de Bonao, que terminó siendo el asistente personal de Juan Bosch. Mira, cuando de la biblioteca actual director, muy amigo mío, hermano mío ese muchacho. Cuando se funda el PLD, posteriormente a la fundación del PLD,
cuando se fracasó electoralmente en las primeras elecciones universitarias, el grupo estudiantil de la Universidad Autónoma, ocurre que Bosch disuelve el grupo estudiantil en la UAS y manda a todos los militantes, que éramos muy pocos en ese tiempo, a formar lo que llaman los comités patrióticos y populares, CPP, que son el núcleo de surge después los comités de base. Entonces manda a los estudiantes, disuelve el grupo y lo manda, decía él, a penetrar al seno del pueblo. Ah, pero eso lo podían hacer ellos. Pero mira qué pasa. Yo salía de aquí a las 6 de la mañana y regresaba aquí a las 9 de la noche. El horario de estudio mío era muy regular, con muchas clases, con muchos horarios de por medio vacío. Clases de 7 a 8, de 8 a 9 en Engombe, a las 11 en la universidad, a las 1 en Engombe. Es decir, yo vivía prácticamente en la UAS. Al disolver el grupo estudiantil, quedo yo sin el área en el que yo me desenvolvía políticamente. Oye, y eso causó un trauma en mí, que me llevó a la izquierda y a dar unos pasos que no me arrepiento porque aprendí mucho, indiscutible. De todo lo que he hecho yo aprendí mucho. Pero yo siempre he pensado, y cuando lo comento con Parra, que fue de los fundadores, que siempre me acompañó en eso. ¿Ya restablecieron la amistad? Sí, a ratos somos cíclicos por momentos. Sabe que Parra es muy susceptible cuando él dice que la luna sale de día y el sol de noche, y tú le dices que no, él se pone guapo y se aleja de mí. Pero qué bueno. Pero somos amigos, tal vez uno de los mejores amigos que yo he tenido en mi vida. Qué bueno, me alegro, Sí. me alegro mucho. Sí. Ramón, ¿cómo tú recuerdas a Balaguer? Mira, qué bueno eso. Yo conocí a Balaguer a través de Jacinto Valdés. Posteriormente estableció unos vínculos con Balaguer a través del ingeniero Roberto Castillo, que es el papá de ese famoso abogado Castillo Pantaleón. Que fue juez. Que fue juez. Éramos muy amigos. Entonces me lleva varias veces donde Balaguer. Es que yo establezco un vínculo con Balaguer y también a través de José Osvaldo Lejer, que es mi amigo, actualmente embajador en Honduras y con el que mantengo una comunicación permanente. Y por eso yo llegué a ser incluso miembro de la Comisión de Transición Gubernamental. Y por eso Balaguer me designa a mí cuando gane en el 86 encargado de la oficina de captación de tierra del Instituto Agrario Dominicano. Pero fue así que yo penetro ahí y tuve esa suerte de llegar a esos niveles. Además me une una gran amistad con Quique Antún también, que estudiamos juntos en San Pedro de Macorís. Ramón, mucha gente te ve como una persona conflictiva, Sí. como nosotros decimos roca izquierda. ¿Qué opinión te merece eso? No, los que son roca izquierda son ellos. Porque mira, si tú observas, por ejemplo, yo no he tenido contigo ningún problema. Ni he tenido problema con ninguno de los dirigentes políticos serios de Villa Altagracia, con los que han luchado por este pueblo. ¿Con cuáles políticos he tenido yo dificultad? Con los que han utilizado la actividad política para enriquecerse. Y es bueno que tú toques ese tema porque pese a yo haber tenido esa trayectoria política y que la gente me atribuye tantas cosas, mira qué caso más extraño. En la repartición de tierra de Villa, a mí nunca me tocó un solar, nunca me tocó una parcela, nunca me tocó un apartamento. Y vine a tener un trabajo bueno cuando Fran Matos me designa en el CEA, como encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información. Óyeme bien, desde los 17 años de la actividad política hasta ahora, no me ha tocado esa suerte de servirme del pastel. Y sin embargo, yo he estado involucrado en todas las luchas sociales de Villa. Desde los 17 años hasta el día de hoy que estoy involucrado en un conflicto con unos regidores que no quieren que se haga una fiesta de Anthony Santos porque quieren sacar de ahí una tajada personal a la que yo me opongo. Simple, toda esa gente dice que yo soy problemático. Bueno, si eso es ser problemático, yo soy problemático. Porque yo soy amigo del amigo, pero soy más amigo de la verdad, como decía Juan Bosch. ¿Qué opinión tienes del gobierno de Danilo Medina? Mira, yo creo que es un buen gobierno. Lo único que va a tener que soltar un poquito es el asunto de la economía. Hay mucha restricción económica. Yo no sé hasta dónde el noviazgo de Danilo Medina con este país va a continuar. Yo pienso que se rompe en abril del año que viene. ¿En abril del año? Sí. Porque en abril del año que viene es que estallan todos los conflictos. En los meses de abril es que estallan todos los conflictos de la República Dominicana. Porque queda la resaca de las Navidades y queda la resaca de la Semana Santa, que es donde el dominicano más dinero gasta. Y no hay dinero, la verdad. No hay dinero y creo que esa política del presidente Danilo de ir a los campos, aunque es buena en parte,
pero tiene también obligatoriamente, eso debe haber paralizado, por ejemplo, la construcción del metro. Eso va a tener sus consecuencias económicas y políticas en un futuro. No debe haberlo hecho. Ramón, el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos está teniendo una apertura para aumentar la cantidad de miembros del Comité Central. Sí. Dentro de esa apertura ha facilitado una plaza para Villa Altagracia, y como tú sabes, Villa Altagracia pertenece a la circunscripción 2. En la circunscripción 2 participa el pueblo de Villa Altagracia, participa Yaguate, Palenque, Cambita y Los Cacaos. Sí. Dentro de esas comunidades que te he mencionado, se va a sacar un miembro al Comité Central. Actualmente están optando para miembros del Comité Central el licenciado Frank Matos y un compañero del municipio de Yaguate. A tu juicio, ¿por quién debe inclinarse la votación del pueblo de Villa Altagracia? Mira, ¿Y por qué? Mira, al margen de las relaciones de amistad y de gratitud que yo le guardo a Frank Matos, olvidémonos de eso. Olvidémonos que Frank y yo nunca hayamos tenido ningún tipo de vínculo, ni siquiera que nos hayamos saludado. Yo estoy asombrado, no te lo niego, con alguna gente que son capaces de mencionar otra persona en Villa Altagracia que no sea Frank Matos. Porque yo soy de los que dice, Carlos, que yo reto un dirigente político de Villa Altagracia, y tal vez a nivel nacional, que haya aportado más al desarrollo de su pueblo en todas las áreas que lo que ha aportado Frank Matos a Villa Altagracia. Óyeme, Frank Matos se entregó a Villa Altagracia casi hasta inmolarse políticamente. Así es que yo lo defino. Tú sabes que yo hice las funciones de Frank en el CEA como encargado de libre acceso a la información, pero prácticamente yo hacía también funciones de relacionador público y de presentador. Y a veces que Frank me hacía confidencias a mí, que yo, para favorecer Villa Altagracia de cosas que él pretendía hacer y que hizo, que yo quedaba asombrado. Dice, oye, Frank, tú te atreves a mucho. Óyeme, tú vas a hacer esa erogación de fondos para Villa Altagracia. Óyeme, lo que pasa es que Frank siempre pensó y cumplió en parte que el CEA quedó con un compromiso social acumulado en Villa Altagracia. Que se cerró el ingenio y que se quedaron muchas expectativas de lo que el ingenio debió haber hecho por este municipio. Y Frank quiso hacer y creo que en parte lo logró. Tanto por los batalles, acuérdate que yo me crié en un batey, en los batalles, como por el propio municipio. Entonces, yo creo que en aras de eso, este municipio debe, óyeme, no vacilar, no mirar para ningún lado y respaldar de manera incondicional a Frank Matos en estas aspiraciones. Porque es que, óyeme, a donde llegue Frank, ¿tú sabes a quién es que le conviene? Es a Villa Altagracia. Porque Frank es enfermo con Villa Altagracia. Óyeme, a Frank lo designa ahora mismo en el sector privado. Y yo estoy seguro que tiene que buscar 20 funcionarios. Lo busca de Villa Altagracia. Ese es un verdadero Villa Altagraciano. Ese es uno que puede decir que ama a su pueblo y que lo ha demostrado con la práctica. Entonces, una gente como Frank, un Villa Altagraciano auténtico, no puede negar el voto. Mira, yo no concibo ni mínimamente la idea de mirar para otro lado cuando se tenga que definir esa situación. Y te voy a explicar algo. Yo estoy inscrito en un comité de base y yo no lo sabía. Yo no sé cómo lo hicieron de manera ilegal, pero yo me alegro, porque revisándome en el padrón del PLD me encontré con que yo estoy en un comité de base del barrio Duarte. Porque la votación va a ser abierta. Abierta para todos los inscritos. Y yo me alegro porque yo tenía el temor, decía, mira, yo solamente puedo hablar a favor de Frank, pero no puedo votar por Frank. No, ahora yo hablo a favor de Frank y voy a votar por Frank, indiscutiblemente. Porque, óyeme, el pueblo tiene que ser grato. Un pueblo ingrato, óyeme, no merece ni siquiera llamarse pueblo. Entonces, pero yo no veo forma de perder tampoco. Yo no veo forma de perder porque mucho de eso que tú ves, por razones económicas, a lo mejor pues la cosa está difícil detrás de Lluvere, pensando en un empleito de 3 meses para poder subsistir 3 meses. Una cantidad grandísima de ellos se han acercado a mí para expresarme, no, olvídate, Ramón. Oye, sin yo preguntárselo,
que mi voto es por Fran Matos. Lo que pasa es que yo tengo que subsistir. Claro. Y yo le doy su razón a ellos, porque tampoco uno tiene que ponerse en los zapatos de otro. A lo mejor tú y yo tenemos la comida asegurada y otras cosas aseguradas, pero muchos de esos muchachos del PLD no tienen asegurado. Pero lo que ellos sí tienen seguro es ese voto por Fran. Por consiguiente, yo no veo forma de que Fran pierda la convención. Va a ganar, pero ampliamente aquí en Villa Altagracia. Es lo que yo pienso, es la verdad. Sí. Ramón, tú manejas una página muy importante, creo que la más influyente que tiene aquí la población. Eres comunicador, eres presentador, te desenvuelves muy bien en el campo de la literatura. ¿Cómo tú defines a Ramón Ruiz Fernández? Mira, definirme a mí mismo es un poquito difícil, porque, por ejemplo, yo he notado que hay veces en que uno asume una actitud frente a una cosa y esa cosa al final, cuando tú la obtienes, te das cuenta que no es lo que tú buscabas. Yo soy un eterno inconforme, es la verdad. Yo me defino así. Siempre he dicho que hay incluso una moderación hasta en el exceso. Entonces yo voy a ser siempre así, inquieto y muchas veces desesperado hasta por ver las cosas que lleguen, por ver que el futuro llegue rápido para ver cómo se va a definir todo. Pero yo me definiría así. Ahora, lo que sí te puedo definir a ti es lo siguiente. Yo soy amigo de los amigos y me la juego por los amigos. Aunque un día tenga una contradicción contigo, eso nunca va a llevar al extremo de yo adjurar de esa amistad. Y por suerte, los amigos míos de niño todavía son los amigos míos de viejo. Por eso tú ves que yo en ese Batey 43, toda esa gente que fueron contemporáneos míos, si tú vienes un fin de semana aquí a mi casa, tú encuentras siempre 2 y 3 de ellos aquí. Porque me visitan y yo los visito a ellos, porque es que, óyeme, esa relación de amistad con esa gente, yo nací, me crié ahí prácticamente. Y eso yo lo llevo en la sangre, ¿entiendes? Qué bueno. Finalmente, Ramón, tienes la oportunidad de dirigirte a nuestra audiencia con unas palabras finales. Sí, mira, mi página bellanoticia.com, que es el periódico digital mío, que por cierto va a cumplir 4 años el 8 de febrero, que vamos a hacer un acto. Tú vas a estar uno de los invitados de honor. Muchas gracias. Es el sitio donde yo más reflejo lo que yo pienso. Si los jóvenes, por ejemplo, que tienen este programa, les interesa saber cómo yo pienso y cómo yo soy, deben de meterse a esa página, porque muchas veces no es lo que tú digas, sino lo que tú escribas. Lo que tú escribes queda permanentemente ahí para la historia. Y lo único que yo le pido a los muchachos, que independientemente de que ellos estudien cualquier carrera técnica, nunca dejen de incursionar en la literatura y en la lectura. Nunca, porque si yo he tenido un relativo éxito en la comunicación, que tú mismo lo has dicho, y cierta alguna de las páginas, la página de más incidencia en Villa Altagracia, se debe a lo que yo leí. Porque yo llegué a la comunicación accidentalmente. Me invitaron a un programa de radio cuando aquí hubo una emisora que se llama Mambo, y al que me invitó le gustó como yo participé, me invitó a un segundo programa y después me dejó permanente ahí, y después de eso jamás he podido salir de los medios de comunicación, jamás. Creo que voy a terminar en los medios de comunicación hasta el final, es la verdad. Sí, muchísimas gracias por esta entrevista, y ya tú sabes que la página mía también es tuya. Esa es una página del municipio de Villa Altagracia. Muchas gracias, sí. Ramón.